Yo creo que la situación en Podemos no va de cortar cabezas, va de redefinir el rumbo. Buenas noches. Pablo Iglesias aparta a Pablo Echenique como secretario de organización de Podemos. Se trata de la última purga que lleva a cabo el dirigente. Movimiento de figuras después de los malos resultados electorales del 26 de mayo. Relevo de Echenique, que asumió el cargo hace ya 3 años, en 2016, y que se ha mostrado como uno de los más fieles del secretario general. Como si de peones se tratase el que se suponía núcleo duro de Podemos, los que fundaron el partido han ido cayendo uno a uno. Fue primero Juan Carlos Monedero, el segundo Luis Alegre, luego vino Carolina Vescanza, Tania González y el último fue Íñigo Errejón. En el tablero solo se encuentra uno. 5 años después nadie se sienta junto a Pablo Iglesias, sino que incluso corrientes internas del partido, desde dirigentes territoriales hasta aquellos del sector capitalista, intentan moverle la silla a la que él tanto se aferra. Los 5 de Vista Alegre fueron los que crearon Podemos, un partido que se presentó como un movimiento de masas, pero parece que ahora las masas van a por él, a por Pablo Iglesias. Más noticias en titulares. Arranca la ronda de contactos. El Partido Regionalista de Cantabria ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a esas audiencias con Felipe VI, conversaciones en el Palacio de la Zarzuela en las que no participarán Esquerra ni Bildu y que previsiblemente llevarán a la sesión de investidura de Pedro Sánchez. 176 es el umbral de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Así se manifiesta en un informe jurídico de la Cámara tras haberse solicitado porque había muchas dudas por la suspensión de los golpistas electos. Estos no podrán votar ni con respecto a medidas ni tampoco en la sesión de investidura. Podrían renunciar, eso sí, a sus asientos. Los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara, sin la cual no es posible la suspensión de sus derechos y deberes y, en consecuencia, deben computar a efectos de su composición fijada en 350 desde el día de su constitución. Primeras reuniones para llegar a Cibeles. Ciudadanos y Partido Popular han mantenido este mediodía el primer encuentro formal. Ambos han salido del consistorio mencionando la buena sintonía entre Begoña Villacís y Martínez Almeida. Carmena ya no se ve alcaldesa porque asegura que estos dos, junto a Vox, terminarán pactando. Yo pensaba y lo sigo pensando que las 3 derechas están unidas y que por tanto van a hacer un acuerdo contra, yo creo, ¿no? Me parece que aunque estos días haya habido mucho debate sobre que Ciudadanos no quiere pactar con Vox, pues ya ha pactado. Novedades en la operación Kitchen. Enrique García Castaño, más conocido por todos como El Gordo, desvela un episodio hasta ahora totalmente desconocido e implica a Francisco Martínez. El que fuera secretario de Estado del gobierno de Mariano Rajoy habría recibido un pendrive con información robada a Bárcenas. Una familia se querella contra 4 profesoras de un centro público de Sevilla. Las docentes habrían iniciado una campaña de acoso a una niña de 7 años con autismo. Insultos, humillaciones y menosprecios que han provocado que la niña padeciese hasta 2 crisis epilépticas en muy poco tiempo. En unos minutos les mostramos las pruebas. Castración química a los pederastas en Alabama. La Asamblea Legislativa ha aprobado este martes un proyecto de ley que implica ese procedimiento a los mayores de 21 años que hayan abusado de menores de 13. Entrará en vigor dentro de 3 meses si la gobernadora da su visto bueno.
A las 10 de la mañana comenzaba la ronda de contactos con el rey de cara a la sesión de investidura. El primero ha sido el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Ángel Mazón. A él le han seguido Joan Baldoví, de Compromís, y a Juan López, de Uralde, de ECUE, y también José Javier Esparza, de UPN. Conversaciones en el Palacio de la Zarzuela en las que no van a participar ni Esquerra ni Bildu, y Sánchez las completará mañana jueves a las 6 de la tarde. Al término de las consultas, Felipe comunicará a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su propuesta de candidato para intentar someterse a la investidura. Ese candidato será previsiblemente Pedro Sánchez. Se inician los contactos y empiezan también las exigencias. Por la tarde, Coalición Canaria ha puesto sus líneas rojas. Coalición Canaria no va a apoyar en ningún caso un gobierno de coalición con Podemos ni un gobierno programático con Podemos. Nosotros, independientes de la política llevada en los últimos meses con Canarias en el gobierno socialista, donde se vulneró el REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias, pero también lo hizo el Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta. El partido de Revilla pone como condición principal para apoyar la investidura de Sánchez el compromiso de reanudar las obras del AVE, el estudio informativo del tren Bilbao-Santander y el pago de la deuda por el hospital de Valdecilla. Son los 3 requisitos de los regionalistas. Hay muchas reivindicaciones, pero lo que sí queremos dejar claro es que para la investidura del candidato que se presente, si quiere contar con el Partido Regionalista de Cantabria, tiene que asumir estos compromisos. No queremos pactar con nadie que ponga en duda el estado de las autonomías. El Partido Regionalista de Cantabria se fundó para conseguir la autonomía de Cantabria y también somos defensores de la Constitución y para eso hemos dicho que no vamos a pactar con ninguna concesión a los independentistas que pongan en juego la unidad de España. El segundo en esa audiencia con Su Majestad ha sido Joan Baldoví. El de Compromís ha llegado a ese encuentro con una exigencia muy clara y así se la ha trasladado. No habrá respaldo si no se resuelve el actual sistema de financiación autonómica. Si cada año una comunidad autónoma se tiene que endeudar para prestar los servicios que el Estado le ha encomendado, pues algo está fallando. Y cuando son muchos años, yo creo que al final, si la Comunidad Autónoma Valenciana fuera una empresa, haría tiempo que habría hecho, habría dejado de funcionar. Sería una falta de respeto a los ciudadanos que se pretendiera que Compromís apoyara la investidura de Pedro Sánchez sin ningún tipo de negociación y de acuerdo. Creo que sería faltar a la más elemental regla de la cortesía. La ronda matinal de Felipe VI la ha cerrado UPN. José Javier Esparza es el único de la ronda que no es diputado. Condición, eso sí, que no es necesaria porque cada partido elige a la persona que le represente en esos contactos. Su conversación con el rey ha girado sobre el eje de que es perjudicial para España estar al albur del independentismo. La coalición obtuvo 2 diputados en el Congreso, imprescindibles para Sánchez si no quiere contar con los separatistas. Que estamos abiertos a explorar, a analizar posibles acuerdos que lo que consigan es que los independentistas no tengan la llave y no sean quienes decidan la política en España. No sean quienes decidan el futuro de todos los españoles. Eso es lo que quiere decir, ni más ni menos. Con toda la prudencia del mundo, pero con toda la claridad y la convicción del mundo. Estamos dispuestos a explorar. Nosotros con los partidos constitucionalistas no tenemos ningún inconveniente nunca en sentarnos. La mayoría del Congreso sigue anclada en los 176 diputados, a pesar de los 4 diputados suspendidos y encarcelados. El informe de los letrados del Congreso, que pidió la mesa para establecer el cómputo de la mayoría absoluta en la Cámara, aboga por mantenerla sobre un arco parlamentario de 350 diputados. Se trata de un asunto clave de cara a las votaciones y también a la sesión de investidura que seguramente se produzca a mediados del próximo mes de julio. La investidura necesita una primera
primera votación tras intervenciones y debate en el Pleno con mayoría absoluta. Si esta no se consigue, habrá 48 horas después una segunda en la que ya bastarían más síes que noes, es decir, la mayoría simple. Seguramente esos 4 separatistas renuncien a su asiento para que así corra la lista, o al menos 2 de ellos, posiblemente los que hayan concurrido a las europeas. Los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara, sin la cual no es posible la suspensión de sus derechos y deberes y, en consecuencia, deben computar a efectos de su composición fijada en 350 desde el día de su constitución. Esta es la posición que ha asumido en consecuencia la mesa de hoy y, por tanto, el número de votos requerido para alcanzar la mayoría absoluta se mantiene en 176. El informe también señala que los diputados suspendidos, asimismo, no pueden pertenecer a ninguna comisión ni formar parte de órganos como ponencias o subcomisiones, lo que se tendrá en cuenta a la hora de determinar el número de miembros que designa el grupo mixto en tales órganos. Un informe jurídico que se solicitó hace ya un mes, como decimos, por el que esos 4 encarcelados no podrán votar en la Cámara. En Ciudadanos lo ven como algo común y enmarcado dentro de la normalidad jurídica. Ellos, fraudulentamente, forzando la ley, son los que se han colocado en esta posición. Por lo tanto, los únicos responsables de que esos 4 diputados no puedan ejercer esos derechos son ellos mismos, que, vuelvo a decir, hicieron un uso fraudulento de la ley, sabiendo perfectamente cuáles eran sus condiciones, esas condiciones de restricción de libertad, de prisión preventiva adoptada por el Tribunal Supremo, están sometidos a un juicio oral por delitos gravísimos, por delitos de golpe contra la democracia, y por lo tanto ellos mismos son los que se han colocado en esa posición. Y abrimos ya sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Berbel, que nos acompaña aquí en nuestro plató. Señor Berbel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alba. Bueno, en el proceso judicial del separatismo, ayer conocimos esos informes de acusación de Fiscalía, de Abogacía y también de acusación popular. Sí. Y el Ministerio Público fue muy contundente al asegurar que hubo golpe de Estado. ¿Qué características, qué circunstancias se tienen que dar para que el fiscal, para que Javier Zaragoza hable de golpe de Estado? No solamente Javier Zaragoza, sino también el resto, Cadena Moreno y Consuelo Madrigal, todos ellos dijeron más o menos que hubo una conspiración, que había un plan, que dentro de un documento que se encontró que se llamaba Enfocats, que había una agenda en la cual había reuniones, y luego después, bueno, pues ese plan se fue y se llevó a cabo. Hubo una serie de aprobaciones de leyes, de referéndum y de nueva constitución y demás, y luego al final pues se hizo el referéndum y se proclamó, es decir, se daban todos los casos de un auténtico golpe de Estado, y así lo entendieron todos ellos, incluso también este Vox. Ellos entienden también que hubo rebelión y que porque hubo una violencia evidente y que se llevó a cabo porque el objetivo de esa violencia era justamente la independencia, la secesión de una parte de España. Por lo tanto, es algo que han repetido tanto en su documento de acusación como en todos los 4 meses que hemos tenido de juicio. Nada nuevo bajo el sol, por otra parte. Muy criticada está siendo la postura de la Abogacía del Estado, que a pesar de haber visto todos esos vídeos en la fase documental, en el proceso, dice que la violencia no fue algo nuclear. ¿Qué estrategia? ¿Cuál es esa estrategia que está siguiendo esta representación del Gobierno? Recordemos que uno de los diputados de Ciudadanos era el anterior abogado del Estado. El anterior abogado del Estado, bajo el gobierno del Partido Popular, decía que había habido rebelión. Bueno, en este sentido la Abogacía del Estado responde ante el Ministerio de Justicia, y la abogada que está en estos momentos ejerciendo la acusación recibió la orden de rebajarlo a sedición. Al final del camino va a ser simplemente una cuestión de matices. La cuestión está que la gente hay que tenerlo muy claro. Este juicio con 7 magistrados en el Tribunal Supremo es un juicio con una sola bala. No hay apelación. Y lo que ellos van a hacer, si hay condena, va a ser apelar ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Derechos Humanos, pero no van a poder entrar en el meollo de la cuestión, van a tener que dilucidar si se ha vulnerado algún derecho fundamental. Y la verdad, hay que decir una cosa muy clara, que posiblemente nuestros espectadores no lo saben, pero en Europa solamente hay 2 países que televisan, 2 tribunales supremos que televisan sus juicios. Uno es el de Inglaterra y otro es el de España, y el de España fue anterior. Por lo tanto, es muy difícil que se pruebe que ha habido vulneración cuando todo ha sido con luz y taquígrafos.
¿Cómo valora el papel de Marchena? Ha sido uno de los claros protagonistas durante estas últimas semanas. Yo conocí a Marchena de antes, pero todo el mundo se ha sorprendido bueno, todos son alabanzas hacia Marchena. Es un hombre que ha conducido muy bien el juicio, pero dicho por tirios y por troyanos. Ha evitado que le metieran pues, chinas en la maquinaria, ha cortado rápidamente a que tenía que cortar y no se han dado con chiquitas. Ha sido, eso sí, muy educado cuando, por ejemplo, dice, bueno, le recomiendo que tal, pero entiende usted que no es una recomendación. Quiere decir, yo creo que ha sido, y está además influyendo, fíjate Alba, está influyendo en el resto de los tribunales en estos momentos de España, en la forma con que está llevando el juicio. Yo he estado en varios juicios ya, en los cuales, por ejemplo, los acusados se sientan con sus abogados, cosa que no suele ser normal, aparte del juicio con jurado, y este tipo de intervenciones de perdone usted el retraso, que normalmente no suele hacer, no la mayor parte de los juicios, perdone usted el retraso, sabe usted lo que nos pasa. O sea, de alguna forma ha influido para bien en el resto de los jueces en España. Si tuviera que poner una nota a Marchena, que seguro me lo vas a pedir, yo le pondría matrícula de honor directamente. Os hacéis eco en Confilegal de una entrevista a Alfons López Tena, conocido radical independentista. Llama la atención que haga autocrítica y diga que el separatismo se ha equivocado. Bueno, y dice que han ido de farol. Y recuerda una frase que decía antiguamente el general Prim, que fue presidente del gobierno de España en el siglo XIX, que decía, una época en la cual había pronunciamientos, y decía, o caja o faja, quiere decir, o ataúd o el poder. Bien, esto evidentemente lo dice López Tena, que había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y que recuerda en esa entrevista que Marchena recibió su voto. Y le pone muy bien, le pone magnífico, dice lo está haciendo perfectamente, y dice que bueno, que han ido de farol y que evidentemente en estas cosas o se va en plan serio y se va por todas, o ocurre lo que ocurre, y si tienes que pagar lo que tienes que pagar, pues lo siento mucho. Es extremadamente crítico. Te cuenta que él fue entre 2010 y 2012 diputado con aquel grupo de Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, que era independentista, pero se ha dado cuenta, dice, bueno, se les ha ido hablando en plata a la olla directamente, y han pagado lo que... Y los otros, los que están ahora mismo en el exterior, tanto Carles Puigdemont como los 4 consejeros fugados, pues lo tienen muy difícil para volver a España, pero muy difícil. Tras la decisión de permitir a Oriol Pujol salir de la cárcel para acudir a su puesto de trabajo a diario, se ha especulado mucho sobre este asunto. Cuando haya una sentencia firme, si finalmente estos golpistas son encarcelados, la Generalitat podría concederles permisos para que salgan de prisión. Sí. Puedo contestarte de otra forma, pero sí. Lo que ha habido hasta ahora ha sido, se había aplicado el tercer grado. Entonces, el tercer grado por instrucciones penitenciarias. Entonces, el fiscal recurrió ante el juez de vigilancia penitenciaria y la juez revocó la decisión. Lo que ocurre que en el reglamento hay un artículo que es el 100.2, si mal recuerdo, en el cual dice que se puede aplicar una forma de tercer grado, es un segundo grado atenuado, por el cual se le puede permitir a la persona salir, hacer una serie de actividades y luego volver a dormir, y el fin de semana también en la cárcel. Bueno, es así como están las cosas. Cuidado, es una decisión ejecutiva que ha sido recurrida también, la puede revocar también la justicia. Pero estamos en un terreno desbaladizo en lo que a instrucciones penitenciarias se refiere. Entonces, a vista de pájaro, hoy sí podría ocurrir eso, pero lo que pasa es que evidentemente sería un escándalo, y yo no creo que estén dispuestos a entrar en un escándalo como ese. Carles Puigdemont sigue fugado, huido de la justicia, sí. Y si quiere ser eurodiputado tendrá que venir a España. ¿Podría cualquier ciudadano detenerle? A ver, en España sí. Fuera no tiene potestad, pero vamos a ver, si tú vas por la calle y tú ves que una persona está cometiendo un delito, tú puedes detener a esa persona, te lo permite la ley de enjuiciamiento criminal. Ahora bien, estando en el exterior, es un ciudadano como otro cualquiera. Si viene a España, que tendrá que venir para tomar posesión de sus credenciales y demás, en el momento en que pise nuestro territorio, pues evidentemente será detenido. Pero por cualquiera, por la policía o no policía. Pues Carlos Berbel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Muy buenas noches. Alba. Podemos navega sin timón. La formación morada atraviesa uno de sus momentos más convulsos. Se presentaron como un movimiento de masas y parece que Pablo Iglesias lo está viviendo ahora en primera persona. Ahora el dirigente ha puesto en marcha una reestructuración de la cúpula.
De las últimas imágenes que tenemos de ellos dos juntos, desde hoy dejan de estar al menos revueltos, porque Pablo Iglesias ha comenzado la purga en su partido tras el desastre recogido en las últimas elecciones del 26 de mayo. Pablo Echenique deja de ser secretario de organización de la formación morada y el canario Alberto Rodríguez pasa a ocupar su puesto como número 3. Pero no es el único que se queda en el camino. El líder de Unidas Podemos ha ido acabando uno a uno con los que pusieron los cimientos de la formación. Insisten en que no es una purga por malos resultados. Sin embargo, la crisis que llevan arrastrando se acentúa cada vez más. Uno de los regalos que me ha hecho Podemos es conocer y trabajar con Pablo Echenique. Hablando de que Echenique sale del campo de juego y desgraciadamente aquellos que piensen que Echenique va a dejar de jugar un papel fundamental en nuestra formación política se equivoca, se va a llevar un gran chasco. Para quitarle hierro al asunto, Pablo Iglesias publicaba este tuit esta mañana. Disfruta de tu purga, Pablo Echenique, que te va a durar poco. Aunque más tarde lo borraba, el revuelo ya estaba formado. Echenique le contesta. Vale, está claro que Echenique es Clara, pero ¿y quién es Heidi? Pero es que hace nada leíamos en el Twitter de Echenique una publicación apoyando a su líder. ¿Qué ha cambiado? ¿Es una estrategia? Tanto humor y buen rollo no les huele a chamusquina. ¿Qué estarán tramando los de Podemos con este movimiento? El exsecretario general de Podemos Madrid dice que el problema que tienen no se solucionará tan rápido. Yo creo que la situación en Podemos no va de cortar cabezas, va de redefinir el rumbo. Un rumbo que en estos momentos tienen perdido. Después de 32 años de gobiernos populares en Castilla y León, Ciudadanos y PP confían en llegar a acuerdos en la región. Esta misma tarde han mantenido la primera reunión en este sentido, que aleja la posibilidad de que la formación naranja pueda pactar con los socialistas. José María Espejo y el candidato a la Junta, Francisco Igea, han mantenido ese encuentro con el secretario popular, con Teodoro García Egea, y también con el candidato del PP a la Junta, con Alfonso Fernández Mañueco. Apenas una hora de encuentro en la que se ha mostrado la voluntad de acuerdo, aunque eso sí, a falta de analizar punto por punto el decálogo programático que impone el partido de Rivera. Los ciudadanos de Castilla y León han dicho claramente en las urnas que existe una opción de centro-derecha moderada que mire al futuro y que la suma de Ciudadanos y Partido Popular puede ofrecer a los castellanos y leoneses un proyecto de futuro esperanzador. Hace 4 años vivimos esas ciudades del cambio a peor, gobernadas por Podemos y Partido Socialista. Nosotros ahora queremos poner en marcha los gobiernos de la libertad, los gobiernos de la bajada de impuestos, los gobiernos del futuro, los gobiernos de la creación de empleo. De momento, Ciudadanos sigue manteniéndose reticente a sentarse con Vox. Es su línea roja, inexistente, por cierto, para los socialistas. Y es que mañana Ignacio Aguado se reunirá con el socialista Ángel Gabilondo. Hoy ha hecho lo propio con la popular Isabel Díaz Ayuso. Encuentros que se producen después de que la semana pasada enviara una carta a todos los aspirantes a gobernar la región que han obtenido representación parlamentaria, incluso Vox, con los que Gabilondo ya ha señalado que se sentarán a hablar, pero no a negociar. Eso con respecto a la comunidad. Y con respecto al consistorio, Begoña Villacís y Martínez Almeida han arrancado las primeras negociaciones. Las conversaciones se producen a diario, pero este se trata del primer encuentro formal que se ha producido en el edificio de grupos municipales del ayuntamiento y en el que fuentes de ambos partidos aseguran que ha habido buena sintonía. Manuela Carmena ha recordado hoy que su partido fue el más votado y que el reglamento del ayuntamiento establece que si no hay acuerdos, la alcaldía sería para el grupo más votado. Es decir, que ella seguiría siendo alcaldesa, aunque ese escenario lo ve cada vez más lejos porque, a su juicio, los 3 partidos de centro-derecha están destinados a pactar. Yo pensaba y lo sigo pensando que las 3 derechas están unidas y que por tanto van a hacer un acuerdo contra, yo creo, ¿no? Me parece que aunque estos días haya habido mucho debate sobre que Ciudadanos no quiere pactar con Vox, pues ya ha pactado y lo han dicho desde el primer momento y van a seguir pactando con Vox, con lo cual pues creo que a pesar de haber sido la más votada, pues seguramente se producirá un pacto que es democrático y está bien. Por su parte, la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid cree que ese acuerdo con Ciudadanos para la Asamblea no se va a producir. Rocío Monasterio reprocha que no se haya abierto una conversación y hasta la fecha no hay negociación. Nosotros estamos con la mano tendida.
Entonces, yo creo que lo mejor es que sienten aquí al señor Aguado y le pregunten, ¿está usted dispuesto a que entre el socialismo en la Comunidad de Madrid? ¿Está usted dispuesto a tratar a Vox como apestados y por no querer sentarse en una mesa con ellos, cerrar las posibilidades de un acuerdo? Eso es lo que hay que preguntarle a Ciudadanos. Nosotros no podemos hacer más, no podemos liderar una negociación nosotros que somos el partido con menos votos. Tenemos que estar a disposición, con flexibilidad y dispuestos a sentarnos cuando nos inviten, pero si no nos invitan es muy complicado. Bueno, no es Madrid la única ciudad en la que se han producido encuentros para formar gobierno. También en Navarra, a pesar de las órdenes de Ferraz, María Chivite se ha encontrado hoy a la 1 del mediodía con el partido de Uxue Barcos. Primera mesa entre Geroa Bai y PSN para intentar conformar un gobierno que han calificado de progreso. La formación que lidera Barcos ha acudido a ese encuentro con voluntad, pero exigiendo claridad y decisión a Chivite. Que creemos que es importante, que es fundamental, que abogamos porque este sea un proceso sin injerencias y desde Navarra. Se nos ha trasladado por parte del Partido Socialista de Navarra la vocación de ir a un gobierno de progreso y desde Geroa Bai hemos pedido al Partido Socialista de Navarra un compromiso para que la historia que hemos vivido en el pasado no se repita en Navarra. El objetivo de los socialistas navarros es aglutinar una mayoría de parlamentarios con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra. El ambiente socialista no pasa ni dejar gobernar a Navarra Suma ni tampoco pactar con Bildu. Queremos liderar un gobierno de progreso y de izquierdas, así como plural en esta comunidad. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que no vamos a dar nuestro apoyo a la derecha Navarra Suma, ni vamos a negociar ni pactar nada con EH Bildu. Estamos, como digo, en la misma sintonía que está y que ha estado el Gobierno de España, de conformar gobiernos plurales, gobiernos de progreso y gobiernos de izquierdas. Las opciones de María Chivite por ser presidenta pasarían por alcanzar un acuerdo con esas tres formaciones para que le den su apoyo. Sumarían 23 escaños y sería necesaria la abstención de Bildu, pero los proetarras no darán su sí a cambio de nada. Porque no entendemos que nadie pretenda hacer creer que es posible frenar a la derecha en Navarra sin contar con Euskal Herria Bildu, porque entendemos que nadie cree que para hacer frente a la derecha no se quiere hablar con una fuerza política que tiene más de 50.000 votos en Navarra, que en estos momentos ostenta la representación de 7 parlamentarios y parlamentarias y cuyos votos son decisivos, pero ya no solo para una investidura, que parece que es lo que a algunos les preocupa exclusivamente, sino para gobernar. Nos vamos ahora hasta Barcelona porque los comunes mantienen conversaciones con republicanos y socialistas, pero no con Ciudadanos, ni con Manuel Valls, ni con Junts per Cat. Ada Colau apuesta por un pacto con Esquerra y también con los socialistas, pero que la piedra en el camino, dice, se la ponen ellos mismos al hablar de acuerdos bilaterales. En aquestes converses que hem començat amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista, en realitat les dues formacions ens estan fent una proposta d'acord. El que passa és que ens fan una proposta d'acord de govern bilateral. Nosaltres volem fer un acord entre les tres forces per sumar una gran majoria estable. En canvi, Esquerra Republicana diu que vol formar un govern només amb nosaltres i el Partit Socialista que vol formar un govern també només amb nosaltres. El candidato republicano apuesta todo a un solo camino, el de ser socio de Colau, pero quitando de esa fórmula a los socialistas. Asegura Maragall que la de Barcelona en Comú és la que decide. Mentre els comuns no defineixin la seva posició o mentre segueixin el seu flirteig amb el PSC i el senyor Valls, sembla oportú obrir un parèntesi en els contactes entre Esquerra Republicana i els comuns. Francisco Camps ha cerrado hoy la ronda de declaraciones ante el juez por las supuestas irregularidades en las gestiones previas para la organización de la visita del Papa a Valencia en el año 2006. Respecto a su procesamiento por la Audiencia Nacional, ha realizado una valoración ante los medios de comunicación allí presentes y el expresidente asegura ver una cacería política. Hoy, con esta decisión de Ximo Puig,
el hombre del flequillo cambiante, y de Mónica Oltra, la mujer de las camisetas, hoy está claro que es una persecución política y utiliza al abogado de la Generalitat, a Jorge Herrero, que creo que además el chico lo que pretende el día de mañana es trabajar en algún bufete de estos importantes y sacar de aquí algún tipo de rédito profesional. Buscan con la abogacía de la Generalitat seguir persiguiéndome políticamente a mí, y eso es un escándalo. Salpicado por primera vez Francisco Martínez en la operación Kitchen, el comisario García Castaño confiesa que le dio información robada a Bárcenas. Hablamos con el periodista que ha desvelado esta información, con Esteban Urreiztieta. Nos vamos en directo hasta el diario El Mundo. Esteban, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. García Castaño asegura al juez a García Castellón que entregó un pendrive al que fuese número 2 del Ministerio del Interior. ¿En qué circunstancias habría producido esa entrega? ¿Qué contenía realmente esa memoria USB? Bueno, el comisario García Castaño ha contado un episodio con todo lujo de detalles que siempre, según a su juicio, sucedió en una cafetería de Madrid, concretamente en un Vips cercano al Ministerio del Interior. Y allí ha relatado que se dieron cita varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía con el chofer de Bárcenas, que el chofer de Bárcenas les entregó los móviles del extesorero del PP y que clonaron esos dispositivos móviles en un ordenador para pasar posteriormente toda esa información, es decir, todo el contenido de los teléfonos personales de Bárcenas, a una memoria portátil, a un USB, que García Castaño dice que se lo entregó en mano posteriormente a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Interior, en las dependencias oficiales. Este es uno de los testimonios hasta el momento más explosivos de la operación Kitchen, que recordemos es un dispositivo que puso en marcha el gobierno presidido por Mariano Rajoy para a través de la policía y sin orden judicial arrebatar al extesorero del Partido Popular todo su arsenal contra el partido, desde documentos a grabaciones, pasando, como ha declarado ahora este comisario, los teléfonos personales. Desde su periódico se han puesto en contacto con Martínez. ¿Qué os han dicho? ¿Lo ha negado? Bueno, Martínez niega absolutamente la mayor, dice que es absolutamente falso el testimonio de Enrique García Castaño, apunta a que simplemente está intentando diluir su responsabilidad por la vía de contar un relato falso que le incrimine a él, y en ese sentido dice que todo lo descrito por García Castaño no se ajusta a la realidad. Ahora bien, hay un elemento importante, y es que García Castaño, en su comparecencia judicial, en su nueva confesión, ha citado los nombres y apellidos de los agentes de policía que le acompañaron en ese clonado de los teléfonos móviles del extesorero del PP. Por lo tanto, lo más previsible es que la Audiencia Nacional cite a estos policías próximamente, y si corroboran la versión de este exalto mando policial, pues lo más probable es que se curse una citación para que declare el propio Francisco Martínez en sede judicial y esclarezca exactamente qué es lo que ocurrió. Un episodio hasta ahora inédito y que se revela después de haber admitido que entró sin orden judicial a uno de los inmuebles de Bárcenas. Bueno, García Castaño efectivamente no solo ha confesado el episodio del clonado de los teléfonos móviles del extesorero, sino que también ha admitido que entró sin orden judicial en uno de los domicilios, en uno de los inmuebles de la familia Bárcenas, concretamente en el estudio de restauración de obras de arte que tenía su mujer, Rosalía Iglesias, al que acudía habitualmente para restaurar muebles, y donde el chofer de la familia, que era confidente policial, les dijo a los agentes que era el escondite que utilizaba Bárcenas para ocultar la información sensible contra el Partido Popular. Por lo tanto, se montó un dispositivo para entrar en ese inmueble. Este alto mando policial se hizo pasar por marchante de obras de arte, llegó incluso a aportar una imagen religiosa que supuestamente llevaba a Rosalía Iglesias para que la restaurara, y con esa especie de performance pues consiguieron acceder al estudio de restauración de la familia Bárcenas. Son dos confesiones realizadas en días diferentes
que por primera vez apuntan a la cúpula del Ministerio del Interior como máxima responsable de esta operación parapolicial, que es como la denomina ya la Fiscalía Anticorrupción, para atracar a Bárcenas. ¿Citarán a declarar al exsecretario de Estado de Interior? Bueno, desde luego es previsible que se le tome declaración, teniendo en cuenta la contundencia del testimonio de García Castaño y sobre todo lo que apuntaba anteriormente. Si los agentes de policía a los que ha señalado García Castaño corroboran ese relato y confirman que clonaron los teléfonos de Bárcenas en una cafetería, insisto, sin orden judicial y sin ningún tipo de amparo legal, pues es muy probable que Francisco Martínez tenga que declarar en la Audiencia Nacional y esclarezca, bueno, sobre todo quién ordenó la operación Kitchen y si todo este operativo tenía, como parece, una orden política. ¿Por qué cree que ha decidido revelar ahora estos secretos? ¿A cambio de qué exactamente? Bueno, García Castaño ha tomado la decisión de colaborar con la justicia, de minimizar las posibles penas que pueda acarrear este asunto para él en el futuro y por lo tanto contar con todo lujo de detalles desde el principio de la instrucción, todos los detalles de lo que él vivió y de las irregularidades que él llegó a protagonizar en primera persona. Él lo que busca es claramente un pacto con la Fiscalía, con la justicia para reducir su responsabilidad penal a cambio de incriminar a altos mandos del Ministerio del Interior, como está haciendo en un relato que él sostiene que es cierto, pero Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Interior, recalca una y otra vez que es absolutamente falso. Esteban, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Romy Arce incitó a la violencia en Lavapiés a través de Twitter. Son las acusaciones de la Fiscalía al considerar que los tuits que escribió sobre la muerte de un mantero en ese barrio madrileño injurian a la policía e influyeron en los disturbios posteriores. El organismo público solicita una multa de 5.760 euros. En su escrito de acusación recuerda que según los informes del SAMUR y también de la autopsia, murió por causas naturales, sin intervención de terceras personas y debido principalmente a una cardiopatía congénita. España sale del expediente por déficit excesivo. Bruselas pone ahora la lupa sobre Italia. La Comisión Europea ha solicitado hoy cerrar esa sanción abierta en nuestro país en 2009, decisión tomada después de haber conseguido reducir el desvío de las administraciones públicas hasta el 2,5% del PIB. Hace 10 años era de un 11%, pero ojo, porque Bruselas seguirá vigilante, porque aunque haya dado carpetazo a ese expediente, recomienda al gobierno de Pedro Sánchez aprobar ajustes estructurales por valor de 7.800 millones en el año 2020 mediante recortes del gasto o aumentando los ingresos. La decisión implica que las cuentas españolas pasan ahora a estar controladas por el brazo preventivo en lugar del déficit nominal, que se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales para evitar que el déficit vuelva a descarrilar. Momento convulso el que vive la banca, desde donde se asegura que viene un proceso de recesión económica, aunque eso parece no mostrarse así en sus balances de cuentas. Lo hablamos con el periodista y director de Pulso Económico, Xavier Orcajo. ¿Cuáles han sido los beneficios de los bancos en 2018? Xavier, buenas noches. Buenas noches, Alba. La pregunta es: ¿cuánto dinero necesita ganar la banca en España para tener futuro? Ellos tienen tres problemas. Uno, global, toda la banca en Europa tiene el mismo problema. Se llama digitalización. La gente ya no va al banco, la gente desde casa, por internet, en fin, ya saben. El segundo, hombre, pues el segundo también es muy obvio. Con los intereses al cero, lo que ellos le pueden añadir de margen no es ni de lejos lo que fuera antaño. Y en tercer lugar, es un problema que solo tiene la banca en España, la pérdida de confianza de buena parte de la sociedad española. Entonces, ¿cuánto gana la banca? Vamos a verlo, porque hoy la Asociación Española de Banca ha explicado lo que gana la banca en el periodo enero-marzo, el primer trimestre del 2019. Aquí lo tienen, 3.538 millones. Por 4 trimestres que tiene el año, eso arroja la bonita cifra de 14.000 millones de euros de ganancias. Bueno, ¿y con eso se puede vivir? Bueno, pues ¿qué hace la banca? Reducir personal y reducir oficinas. Más ocurrencias no hay. Yo creo que ahí
algo podrían hacer. Los EREs no son solo la solución y probablemente haya que seguir haciéndolos, no lo sé. Este año llevamos casi 10.000 personas que van a tener que dejar la banca. El Santander, 3.464 trabajadores en un ERE, CaixaBank 2.023 en un ERE, BBVA no hizo ERE, pero es igual, es un acuerdo, unos 1.000 trabajadores. Unicaja también ha perdido efectivos, 850 efectivos, es una gente, en Ibercaja, Liberbank 525 y hay otras entidades que, en fin, componen un total, que es lo que yo les decía, de unos 10.000 trabajadores que dejarán de serlo como empleados de banca. Hay que buscar nuevas fórmulas porque si el escenario de tipos cero continúa mucho tiempo, van a tener que hacerse muchos más EREs. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. La Audiencia Provincial descarta que haya delito en la venta de viviendas públicas impulsada por Ignacio González. La causa continúa por la vía de lo contencioso administrativo, pero los magistrados de la Audiencia consideran que no se han acreditado las infracciones penales de malversación, fraude ni prevaricación. La sección tercera confirma así la decisión de archivar la causa comunicada por el Juzgado de Instrucción número 48 el pasado mes de enero. En ese auto mencionan irregularidades, pero reiteran que no son lo suficientemente sólidas. Paralizadas las obras del Ayuntamiento en Plaza de España. La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid ha decidido tomar esta medida después de haber constatado que el consistorio no ha realizado control ni seguimiento arqueológico y paleontológico de los movimientos de tierras. El gobierno de Manuela Carmena inició a principios del pasado mes de mayo las obras para reformar Plaza de España con un coste de 62 millones y un plazo de ejecución de 21 meses. Como condición para que ese proyecto saliese adelante, se había puesto ese control arqueológico, ya que se está desarrollando en una zona en la que está documentada la presencia de restos. Desde el consistorio apuntan a un posible malentendido. Pues mira, desde que he visto la noticia he llamado al concejal delegado y me dice que no se ha notificado nada al ayuntamiento. Nosotros tenemos todos los permisos y bueno, pues serán las típicas cosas que puede haber habido un malentendido, pero yo estoy segura que se resolverá. 4 profesoras de Sevilla se mofaron de una niña con autismo, una situación de acoso que se repetía día tras día. Su familia comenzó a alertarse cuando la menor de 7 años sufrió 2 crisis epilépticas en muy poco tiempo y tenía mordeduras en las manos. Una conducta que iba en aumento según pasaban los días, pero que se disipaba una vez llegaba el fin de semana. Hablaron con el centro y desde allí les trasladaron un mensaje de tranquilidad, pero sus padres seguían desconfiando y por eso metieron una grabadora en la mochila de la niña. La familia ha presentado una querella contra esas 4 docentes de ese colegio público de 2 hermanas. 6 horas de grabación que ponen los pelos de punta. ¿Qué está haciendo? ¡Que no se pega, hombre! ¡No toca! ¡Que no me va a pegar! ¡Hombre! Todo su cerebro es el que está cascado, hombre. No es esto. Mucho, está muy tocado, está muy tocado. La niña no obtenga lo que quiere. Y has visto con la prepotencia que observa. Temida selectividad con la que se retorna a la misma polémica año tras año. Esas diferencias de exigencias por comunidades autónomas en esas pruebas a las que ahora también se critican los políticos como Núñez Feijóo. Y es que si nos fijamos en las diferentes regiones, los criterios varían. 3 días tienen los alumnos para decidir su futuro. Una vez más, existen diferencias dependiendo del lugar en el que estudies, y es que la dificultad depende de cada comunidad. Esto no es nada nuevo, pero la desigualdad aumenta cada vez más. En Canarias no se evalúa ni el discurso literario ni el conocimiento de la lengua. En esta comunidad se restará 0,2 a partir de la tercera falta de ortografía. En Baleares, atención, se puede aprobar el examen hasta con 13 faltas. En Extremadura y Castilla-La Mancha se suspende si hay más de 5 errores ortográficos. En Cataluña se resta 0,1 por cada error, eso sí, sin limitación. La Comunidad de Madrid es la más dura. Se quitarán 0,5 por faltas y hasta 2 puntos por tildes o signos de puntuación. Las consecuencias de esto son gravísimas. Dependiendo de la comunidad autónoma, los estudiantes sacan mejores notas y pueden acceder
acceder con más facilidad a las carreras donde exigen más nota, como medicina. Quien hizo la ley hizo la trampa. Muchos deciden irse a otra comunidad a estudiar bachillerato. En los primeros años universitarios la desventaja se nota. Alumnos con notas altas debido a la selectividad fracasan. Vean el ejemplo de Canarias. Los políticos reaccionan. Estoy totalmente de acuerdo que lo lógico es que la selectividad sea la misma semana en todo el territorio de nuestro país y que el examen sea homologable y, si es posible, idéntico en todo el Estado. En el ámbito universitario no están de acuerdo. No por hacer una prueba única resolveríamos ningún problema, al revés. Pero por si esto no fuera poco, ahora miles de estudiantes firman una petición para que se revise este examen de matemáticas de la Comunidad Valenciana. Lo han denominado el examen más difícil en años. Tener 17 comunidades autónomas donde cada gobierno decide directamente trae sus consecuencias. Una de ellas, la desigualdad en la prueba de acceso a la universidad, que decide el futuro de miles de estudiantes. Y tenemos conexión telefónica con Ramón Izquierdo, secretario de Acción de AMPE, Sindicato Independiente. Señor Izquierdo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hay o no hay diferencias entre los exámenes de la este año, conocida como EBAU, dependiendo de la comunidad autónoma? Por supuesto que hay diferencias no solamente como se ha comentado en el reportaje al principio, en la misma prueba, sino también en los criterios de calificación. Con el perjuicio grave que supone para el alumnado, siendo un distrito único universitario, ¿no? Y esas diferencias y lo que se ha comentado en el reportaje es la realidad que tenemos. Además de los criterios, ¿en qué asignaturas se notaría más toda esa desigualdad? Es que es en todas, porque partiendo, el gran problema que tenemos pruebas distintas en cada una de las comunidades autónomas, en cada uno de los títulos universitarios, por decirlo de alguna manera. Eso ya genera una desigualdad. Ya no el problema es que sea una prueba más fácil o más difícil, porque se ha puesto el ejemplo claro y evidente de Canarias, donde está a la cola los informes PISA, pero en cambio los mejores resultados de la prueba de acceso a la universidad. No parece que tenga una congruencia clara, ¿no? Pero sí que está claro que la gran solución sería que tuviéramos una prueba única, la misma prueba para todo el Estado, y además con unos criterios iguales para todo el Estado. No puede ser que Baleares permita con 13 faltas, hasta 13 faltas, no restar, y la Comunidad de Madrid con medio punto quite una falta por cada falta de ortografía. Hay que buscar unos criterios únicos y una prueba homologable. Que, por cierto, el presidente del Consejo de Rectores de la Universidad, cuando tomó posesión, abogaba también por esa prueba. Ahora parece que hablamos de pruebas más o menos homologables, pero lo más justo sería eso. Entonces, ¿habría que centralizar las competencias de educación en el Estado? Es que no hay que olvidar que los títulos bachillerato, secundaria obligatoria, los da el Estado. Y lo que tiene que hacer el Estado es centralizar esa prueba, una prueba única, porque no olvidemos que cada autonomía acaba teniendo sus decretos, sus currículos propios, pero hay un Real Decreto Nacional que marca los mínimos para todo el Estado. Esa tiene que ser la referencia para hacer esa prueba nacional, esa EBAU nacional, en toda España, hacerla a la vez y la misma prueba. Sería lo más justo para todos, porque al final tenemos movilidad por todo el territorio nacional, como no puede ser de otra manera, para poder acceder a distintas carreras. Con lo cual, lo más justo para todo el alumnado es todo el mundo hacer la misma prueba, todo el alumnado hacer la misma prueba, hacerla al mismo momento, y con el Real Decreto de Currículo Básico, que todo el Estado debería de cumplir, y todas las comunidades autónomas deberían de cumplir, marcar lo que todos los alumnos deben de saber mínimo. Y ahí no estaríamos hablando de esta polémica que tenemos ahora. Mucha polémica en Valencia hoy por el examen de matemáticas, por el teorema concretamente de Rolle. ¿Consideran que es la prueba más difícil que se ha puesto en estas pruebas de acceso a la universidad desde hace muchísimos años? ¿Qué valoración realizan ustedes? No, pues el problema ya no es que sea la prueba más difícil que se puede hacer en los últimos años, más fácil o más difícil, dependerá lógicamente para opinión. El problema es que la prueba de la Comunidad Valenciana es distinta a la que se ha hecho hoy, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y distinta a la que se ha hecho en Castilla-La Mancha, distinta a la que se ha hecho en cada autonomía. Con lo cual, no están todo el mundo, todos los alumnos baremados con la misma prueba. Ese es el gran problema. Ya no que sea más difícil o menos difícil, sino que no sea la misma prueba. Entonces, al no ser la misma prueba, pues lógicamente habrá diferencias de notas importantes, ¿no? Entonces, creemos que ese es el gran problema, ¿no? Porque si al final todos se bareman con la misma prueba, con los mismos criterios, pues efectivamente, si es más difícil, la nota será más baja, pero más baja para todos, no para unos sí y para otros no. Ramón Izquierdo, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Pues nada, gracias a vosotros. Buenas noches.
Y hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Fue establecido por la Organización de Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972 y las celebraciones de este año se celebran en China. De forma anual se elige un tema sobre el que versará el día. Para este año la organización ha escogido la contaminación del aire como una llamada a la acción con la que ayudan a combatir un grave problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Más de 300 carniceros y charcuteros de España se reúnen en el Pozo Alimentación para analizar las oportunidades del sector. Les ha reunido en sus instalaciones de la Alhama de Murcia en el primer encuentro nacional de carniceros y charcuteros. El objetivo de esta jornada es analizar las tendencias actuales y hábitos de consumo e intercambiar propuestas e ideas de mejora. La jornada de trabajo se ha realizado en colaboración con la Confederación Española de Detallistas de la Carne. El encuentro ha incluido mesas redondas, conferencias de expertos y especialistas, así como la visita a las instalaciones del Pozo. Con la celebración de este evento, la empresa líder en alimentación reconoce el trabajo de este colectivo, promoviendo el intercambio de experiencias y propuestas sobre cómo satisfacer las necesidades de los consumidores actuales. La jornada ha sido inaugurada por el presidente de la compañía, por Tomás Fuertes, y clausurada por su director general, por Rafael Fuertes, en ambos casos acompañados por representantes de CD Carne. Esto para nosotros es un día grande porque dependemos muchísimo de los carniceros y de los charcuteros y este encuentro, primer encuentro que se hace en España, que es muy importante para que todas estas personas que sepan que tienen futuro si verdaderamente se adaptan a las necesidades que el consumidor cada día va necesitando, como lo estamos haciendo nosotros como empresarios de alimentos. Una cosa es el producir alimentos y otra cosa es expender alimentos. Entonces, expender alimentos, yo creo que el charcutero y el carnicero tienen también y forman parte de asesores para aquella persona que quiera alguna aclaración del alimento, que ellos como expertos y demás la pueden aconsejar, porque al fin y al cabo en los lineales son vendedores silenciosos que no orientan ni aconsejan. Por eso hay personas que necesitan ese apoyo. Con 17 años, una joven holandesa se suicida después de estar años sufriendo estrés postraumático, depresión y anorexia, consecuencia de los abusos sexuales y agresiones que sufrió de pequeña hasta en 4 ocasiones. La menor había solicitado la eutanasia. En Holanda es legal desde el año 2002 y a partir de los 12 pueden pedirla los niños con enfermedades sin curación y padecimientos insufribles. Hace unos 10 días, la joven había realizado una publicación en Instagram a modo de despedida, asegurando que moriría porque no había superado esos momentos traumáticos y que no merecía la pena vivir. La ley holandesa considera la eutanasia tanto la practicada por el médico como la ayuda al suicidio y la combinación de ambas. Según varios periodistas locales, se le denegó y ella misma habría puesto fin a su vida suicidándose. La castración química a los pederastas podría ser una realidad dentro de muy poco tiempo en Alabama. La Asamblea Legislativa ha aprobado este martes un proyecto de ley que implica ese procedimiento a los mayores de 21 años que hayan abusado de menores de 13. Ahora mismo está en manos de la gobernadora, que debe ser rectificado, y si entra rectificado finalmente entraría en vigor dentro de 3 meses. California fue el primer estado que en 1996 aprobó esta medida para pederastas convictos y otros estados como Florida, Montana o Luisiana tienen medidas similares. Se asegura que el abusador no reincida en un futuro. Hemos disfrutado de unos días estupendos de sol, temperaturas eso sí demasiado altas para algunos, y volvemos a la chaqueta porque caen los termómetros, a la chaqueta y al trineo. Y es que fíjense en la siguiente imagen, una estampa propia del mes de diciembre que se produce en junio. Se trata de la estación de esquí de Rascafría, que está registrando nevadas desde anoche que han dejado una capa de entre 2 y 3 centímetros de nieve. Desde ayer a hoy, descenso notable de grados en la zona norte peninsular y precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico Oriental y en el norte de Navarra. Y este jueves, además, Galicia recibirá la visita de una ciclogénesis explosiva. Hay quien recuerda hoy ese refrán de hasta finales de mayo, no te quites el sayo.
Y nosotros nos despedimos ya, pero los dejamos como siempre con el noticiario de 1936, El Gato al Agua. Buenas noches.